En el corazón de Cuernavaca, Morelos, sobre las ruinas de un antiguo templo azteca dedicado a Quetzalcóatl, se alza una fortaleza de piedra que representa todo lo que fue la conquista española en México. No es simplemente un palacio histórico, es el monumento viviente a la ambición más brutal, a la traición más calculada y a la explotación más sistemática que este país haya presenciado. Este es el Palacio de Cortés, la residencia que el conquistador más temido de América construyó con las manos esclavizadas de aquellos a quienes había sometido sobre la tierra empapada con la sangre de los guerreros que se negaron a rendirse. Durante casi 500 años estos muros han guardado secretos que los libros de historia prefieren omitir, testimonios de crímenes que nunca fueron juzgados y evidencias de una riqueza acumulada a través del sufrimiento de miles. Esta es la historia que intentaron borrar, la verdad oscura detrás del hombre que destruyó un imperio y construyó su mansión sobre sus cenizas. Bienvenidos a la historia sombría del Palacio de Cortés, donde cada piedra cuenta una historia de conquista, cada salón guarda secretos de conspiraciones y cada rincón conserva la memoria de las víctimas olvidadas de la colonización. Pero antes de adentrarnos en los secretos más perturbadores de esta mansión construida sobre sangre y ambición, ayúdame a seguir investigando las historias más polémicas y controversiales de México. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún documental sobre los lugares que definieron nuestra historia. Y dime en los comentarios, ¿conocías la verdadera historia del Palacio de Cortés? ¿Sabías lo que realmente ocurrió en esta fortaleza durante la conquista? Tu opinión es fundamental para esta conversación. Para entender por qué el Palacio de Cortés se convirtió en la mansión más polémica de México, debemos regresar a 1519, cuando Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz con apenas 500 soldados españoles, algunos caballos, cañones y una ambición desmedida que cambiaría el destino de todo un continente. Cortés no era un noble de alta alcurnia ni un militar de carrera distinguida. Era hijo de un hidalgo empobrecido de Extremadura, España. Un hombre que había llegado al Nuevo Mundo buscando fortuna después de fracasar en sus estudios de leyes en Salamanca. Pero lo que le faltaba en linaje lo compensaba con astucia, crueldad y una determinación inquebrantable de conquistar riquezas sin importar el costo humano. Desde el momento en que puso pie en tierras mexicanas, Cortés demostró ser un maestro de la manipulación política y la guerra psicológica. Quemó sus propias naves para que sus hombres no tuvieran opción de retroceder. Estableció alianzas estratégicas con pueblos sometidos por los aztecas que ansiaban venganza contra Tenochtitlan y utilizó la tecnología militar europea, el miedo y la diplomacia engañosa para avanzar hacia el corazón del imperio mexica. La conquista de Tenochtitlan entre 1519 y 1521 fue una de las campañas militares más brutales de la historia mundial. Cortés y sus aliados indígenas sitiaron la magnífica capital azteca durante meses, cortando el suministro de agua y alimentos hasta que la población comenzó a morir de hambre y enfermedades. Las crónicas de la época, escritas tanto por españoles como por sobrevivientes indígenas, describen horrores que todavía hoy resultan difíciles de procesar. Los canales de la ciudad se llenaron de cadáveres, las calles se cubrieron de sangre y los templos fueron profanados sistemáticamente. Cuando Tenochtitlan finalmente cayó el 13 de agosto de 1521, la ciudad más grande y avanzada de las Américas había sido reducida a escombros. Se estima que murieron entre 150,000 y 240,000 personas durante el asedio, la mayoría de ellas civiles. Cortés había logrado lo imposible, destruir un imperio que gobernaba sobre millones de personas con una fuerza relativamente pequeña. Pero el precio de esa victoria fue un genocidio que marcaría para siempre la historia de México. Después de la conquista, Cortés se proclamó gobernador y capitán general de la Nueva España, consolidando un poder absoluto que rivalizaba con el de los reyes europeos. Durante los primeros años posteriores a la caída de Tenochtitlan, Cortés vivió en palacios improvisados en la Ciudad de México, ocupando las residencias que habían pertenecido a la nobleza azteca, que había ejecutado o esclavizado. Pero el conquistador tenía una visión más grandiosa para sí mismo. No quería simplemente ocupar los espacios de aquellos a quienes había derrotado. Quería construir su propio monumento al poder,
una fortaleza que simbolizara su dominio sobre las tierras conquistadas y que funcionara como centro de operaciones para continuar expandiendo su influencia. Para este propósito, Cortés eligió un lugar estratégico en Cuernavaca, una ciudad ubicada en el estado de Morelos, que había sido un importante centro ceremonial y de descanso para la nobleza azteca, debido a su clima privilegiado y su posición geográfica estratégica entre la Ciudad de México y las regiones del sur. La elección de Cuernavaca no fue accidental. Esta ciudad, conocida en Natal como Cunhahuac, que significa cerca de los árboles, había sido un lugar sagrado para los pueblos prehispánicos durante siglos. Aquí existía un importante centro ceremonial dedicado a Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, una de las deidades más veneradas del panteón mesoamericano. Los sacerdotes aztecas realizaban rituales complejos en este lugar y la nobleza de Tenochtitlan construyó residencias de descanso aprovechando el clima cálido y los abundantes manantiales de la región. Cuando Cortés decidió construir su palacio personal en este sitio exacto, el mensaje era inequívoco. Al hicar su fortaleza directamente sobre el templo de Quetzalcoatl, Cortés estaba demostrando simbólicamente que el poder español había reemplazado completamente a las antiguas religiones y estructuras políticas. Era un acto de dominación cultural y espiritual tan brutal como la conquista militar misma. La construcción del Palacio de Cortés comenzó en 1526, apenas 5 años después de la caída de Tenochtitlan. El proyecto fue supervisado personalmente por el conquistador, quien trajo arquitectos y maestros constructores españoles para diseñar una fortaleza que combinara la estética renacentista europea con elementos defensivos militares. Pero la mano de obra para este ambicioso proyecto fue proporcionada por miles de trabajadores indígenas que fueron forzados a trabajar bajo un sistema de encomienda que era esclavitud en todo menos en el nombre. Los indígenas de Cuernavaca y las regiones circundantes fueron obligados a demoler sus propios templos y edificios ceremoniales, extraer piedras de las canteras locales y transportar materiales pesados sin recibir pago alguno. Muchos de estos trabajadores murieron durante la construcción debido a las condiciones brutales, los accidentes laborales y las enfermedades traídas por los españoles, contra las cuales no tenían inmunidad. Los cuerpos de aquellos que perecían eran simplemente enterrados en fosas comunes en los terrenos del palacio o arrojados en barrancos cercanos. El diseño del Palacio de Cortés reflejaba la mentalidad de su constructor. No era simplemente una residencia lujosa, sino una fortaleza militar diseñada para resistir asedios y funcionar como bastión defensivo en caso de rebeliones indígenas. Los muros exteriores fueron construidos con piedra volcánica extraída de las ruinas del templo de Quetzalcoatl, alcanzando más de 2 metros de espesor en algunos puntos. Las ventanas eran pequeñas y altas, diseñadas para funcionar como aspilleras desde las cuales los defensores podían disparar flechas o arcabuces sin exponerse a fuego enemigo. La entrada principal era una puerta masiva de madera reforzada con hierro, protegida por un portón levadizo que podía sellarse en caso de ataque. En las esquinas del edificio, Cortés ordenó construir torres de vigilancia, desde las cuales los guardias podían monitorear los caminos de acceso y detectar cualquier amenaza con suficiente anticipación. El interior del palacio era igualmente impresionante y revelador de las prioridades de Cortés. El primer piso albergaba oficinas administrativas desde donde el conquistador gestionaba los vastos territorios bajo su control. Aquí se almacenaban documentos relacionados con las encomiendas, registros de tributos que los pueblos indígenas estaban obligados a pagar y mapas de las regiones que Cortés planeaba conquistar. También había una sala de audiencias donde el conquistador recibía a visitantes importantes, administraba justicia según su criterio personal y tomaba decisiones que afectaban las vidas de miles de personas sin ningún tipo de supervisión o control. El segundo piso estaba dedicado a las habitaciones privadas de Cortés y su familia. Los aposentos del conquistador eran opulentos, decorados con tapices europeos, muebles importados de España y objetos de oro y plata saqueados de los tesoros aztecas. En contraste brutal, los sirvientes indígenas que mantenían el palacio vivían en condiciones miserables en pequeñas habitaciones en los sótanos o en construcciones anexas sin ventanas ni ventilación adecuada. Pero lo más controversial del Palacio de Cortés no era su arquitectura,
sino lo que ocurrió dentro de sus muros durante las décadas que funcionó como residencia del conquistador. Desde este lugar, Cortés planeó y ordenó expediciones militares que extendieron el dominio español por todo el territorio mexicano. Las campañas contra los pueblos que resistían la conquista fueron extraordinariamente brutales. Cortés no solo autorizaba, sino que alentaba activamente el uso de tácticas de terror para someter a las poblaciones indígenas. Los soldados españoles bajo su mando quemaban aldeas completas, ejecutaban públicamente a líderes comunitarios y esclavizaban a familias enteras. En el palacio se almacenaban los registros detallados de estas atrocidades, documentos que contabilizaban cuántos indígenas habían sido capturados, cuánto oro se había confiscado y cuántas tierras habían sido distribuidas entre los conquistadores. Estos archivos, muchos de los cuales sobreviven hasta hoy, revelan la magnitud sistemática de la explotación colonial. El palacio también fue escenario de conspiraciones políticas que amenazaban constantemente la posición de Cortés. A pesar de su éxito militar, el conquistador enfrentaba enemigos poderosos tanto en México como en España. Otros conquistadores envidiaban su poder y riqueza, acusándolo de quedarse con más de lo que le correspondía del botín azteca. La corona española desconfiaba de la creciente autonomía de Cortés y temía que pudiera declararse rey independiente de México. En múltiples ocasiones, la corona envió funcionarios para investigar las acusaciones de corrupción, abuso de poder y malversación de fondos contra Cortés. Algunos de estos funcionarios fueron recibidos en el Palacio de Cortés, donde el conquistador intentaba influenciarlos mediante sobornos, amenazas veladas o banquetes extravagantes, diseñados para demostrar su poder y riqueza. Pero las acusaciones persistían y eventualmente Cortés fue despojado de muchos de sus títulos y privilegios. Una de las polémicas más oscuras asociadas con el Palacio de Cortés involucra el destino del tesoro de Moctezuma. Cuando los españoles ocuparon Tenochtitlan por primera vez en 1519. Antes del asedio final, Moctezuma les mostró los tesoros imperiales acumulados durante generaciones. Según las crónicas, las salas del tesoro contenían toneladas de oro trabajado, joyas de jade y turquesa, plumas preciosas de quetzal y objetos ceremoniales de valor incalculable. Durante la Noche Triste, cuando los españoles fueron expulsados temporalmente de Tenochtitlan en julio de 1520, gran parte de este tesoro supuestamente se perdió en los canales de la ciudad, cuando los soldados sobrecargados de oro se ahogaron intentando escapar. Sin embargo, muchos historiadores cuestionan esta versión oficial. Existe evidencia documental que sugiere que Cortés logró salvar una porción sustancial del tesoro y lo ocultó antes de la batalla final. Algunos investigadores creen que parte de este tesoro fue transportado secretamente a Cuernavaca y escondido en cámaras subterráneas debajo del Palacio de Cortés. Las leyendas sobre túneles secretos bajo el Palacio de Cortés han persistido durante casi 500 años. Según testimonios recopilados en documentos coloniales, existía una red de pasadizos subterráneos que conectaban el palacio con varios puntos estratégicos de Cuernavaca, incluyendo iglesias, conventos y salidas secretas fuera de los muros de la ciudad. Estos túneles supuestamente servían múltiples propósitos, permitían a Cortés y sus hombres moverse sin ser vistos. Funcionaban como vías de escape en caso de emergencia y, según los rumores, albergaban bóvedas secretas donde el conquistador guardaba oro, documentos comprometedores y otros objetos valiosos que no quería que la corona española supiera que poseía. A lo largo de los siglos, varios intentos de explorar estos túneles han producido resultados intrigantes, pero inconclusos. Durante renovaciones del palacio en diferentes épocas se han descubierto pasajes sellados, cámaras ocultas y estructuras subterráneas cuyo propósito original sigue siendo un misterio. En 1528, apenas 2 años después de completar la construcción principal del palacio, Cortés enfrentó uno de los momentos más peligrosos de su carrera. Funcionarios de la corona española llegaron a México con órdenes de investigar acusaciones graves contra el conquistador, incluyendo el asesinato de su primera esposa, Catalina Juárez. Catalina había muerto en circunstancias extremadamente sospechosas en la Ciudad de México en 1522, pocas semanas después de llegar de Cuba para reunirse con su esposo.
Según testigos, Catalina apareció muerta en su cama con marcas de estrangulamiento en el cuello. Cortés alegó que su esposa había muerto de asma, pero pocos creyeron esta explicación. Los rumores sugerían que Cortés la había asesinado porque la consideraba un obstáculo social para sus ambiciones, ya que provenía de una familia de clase media y él ahora aspiraba a casarse con nobleza española. Durante la investigación oficial, varios testigos fueron interrogados en el Palacio de Cortés. Algunos declararon haber escuchado gritos provenientes de los aposentos de Catalina la noche de su muerte. Otros mencionaron haber visto a Cortés salir de esa habitación con arañazos en el rostro, pero ninguno se atrevió a acusar directamente al poderoso conquistador. La investigación sobre la muerte de Catalina finalmente se archivó sin cargos formales, no porque Cortés fuera inocente, sino porque tenía demasiado poder e influencia para ser juzgado efectivamente. Sin embargo, el escándalo dañó permanentemente su reputación. A partir de ese momento, Cortés fue visto con desconfianza tanto por la corona española como por muchos colonos en Nueva España. Para rehabilitar su imagen, el conquistador se casó en 1529 con Juana de Zúñiga, sobrina del duque de Bejar, una unión que le proporcionó conexiones con la alta nobleza española. Juana llegó al palacio de Cortés con gran pompa, y el matrimonio fue celebrado con banquetes extravagantes que duraron días, pero incluso este nuevo matrimonio estuvo marcado por controversia. Cortés tenía varios hijos ilegítimos con mujeres indígenas, incluyendo su hijo Martín con la Malinche, la intérprete indígena que había sido fundamental para el éxito de la conquista. Estos hijos mestizos vivían en una situación ambigua, reconocidos por Cortés, pero no completamente aceptados en la sociedad española colonial ni en las comunidades indígenas. El Palacio de Cortés también fue testigo de uno de los episodios más brutales de represión colonial en la historia de México. En 1531, apenas 10 años después de la conquista, los indígenas de la región de Morelos comenzaron a organizarse en resistencia contra el sistema de encomiendas que los mantenía en condiciones de esclavitud virtual. Los líderes de esta resistencia planeaban un levantamiento coordinado que incluiría ataques simultáneos contra las haciendas españolas y la liberación de trabajadores forzados. Sin embargo, la conspiración fue descubierta cuando uno de los participantes fue torturado hasta confesar los planes. Cortés, que en ese momento residía en el palacio, ordenó una respuesta devastadora. Soldados españoles fueron enviados a las comunidades sospechosas de participar en la conspiración con instrucciones de hacer un ejemplo que disuadiera futuras rebeliones. Lo que siguió fue una masacre, aldeas enteras fueron quemadas, los hombres fueron ejecutados públicamente mediante ahorcamiento o decapitación. Las mujeres y niños fueron capturados y redistribuidos como sirvientes forzados entre los españoles leales. Los líderes identificados de la conspiración fueron llevados al Palacio de Cortés, donde fueron torturados durante días para extraer nombres de otros participantes antes de ser ejecutados. Los métodos de tortura utilizados en el Palacio de Cortés eran variados y diseñados para causar el máximo sufrimiento sin provocar la muerte inmediata. El potro, donde estiraban los cuerpos hasta dislocar articulaciones, la rueda donde quebraban huesos sistemáticamente, el agua donde ahogaban repetidamente a las víctimas sin matarlas, y las quemaduras con hierros al rojo vivo eran prácticas comunes. Estas torturas no ocurrían en secreto, sino que a menudo se realizaban en el patio principal del palacio, donde otros trabajadores indígenas eran obligados a observar como advertencia. Los gritos de los torturados resonaban por todo el edificio, creando un ambiente de terror constante. Algunos testimonios documentados por frailes franciscanos que visitaron el palacio describen haber visto cuerpos mutilados colgando de las murallas exteriores como advertencia pública. Estos mismos frailes protestaron ante Cortés por el tratamiento inhumano de los indígenas, pero sus quejas fueron ignoradas o respondidas con amenazas veladas. Durante los años que Cortés residió en el palacio, la estructura se expandió significativamente para acomodar no solo a su familia, sino también a una corte completa de administradores, soldados, sirvientes y visitantes. Se añadieron nuevas salas al edificio original, se construyeron caballerizas para docenas de caballos, se edificaron almacenes para guardar tributos recolectados de las comunidades indígenas,
y se levantaron capillas para servicios religiosos. El palacio se convirtió en una pequeña ciudad autosuficiente donde vivían permanentemente más de 200 personas. La jerarquía social dentro del palacio reflejaba la estructura colonial más amplia. En la cúspide estaban Cortés y su familia española, seguidos por otros conquistadores y administradores españoles. Luego mestizos que ocupaban posiciones intermedias y en el nivel más bajo los sirvientes indígenas que realizaban todo el trabajo manual, pero no tenían derechos ni protección legal alguna. Uno de los aspectos más perturbadores del Palacio de Cortés era el sistema de servidumbre forzada que operaba dentro de sus muros. Cientos de indígenas trabajaban en el palacio como cocineros, limpiadores, jardineros, mozos de cuadra y trabajadores de mantenimiento sin recibir salario. Oficialmente eran clasificados como trabajadores de encomienda, un sistema que supuestamente proporcionaba protección española a cambio de labor, pero en la práctica no eran diferentes de esclavos. Vivían en condiciones deplorables en sótanos húmedos o barracas sin ventilación. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer sin días de descanso y podían ser castigados físicamente por errores menores o simple capricho de sus supervisores españoles. Las mujeres indígenas que trabajaban en el palacio enfrentaban peligros adicionales, siendo frecuentemente víctimas de abuso sexual por parte de soldados y administradores españoles, sin ninguna posibilidad de justicia o protección. En 1540, después de años de conflictos políticos con la corona española y agotado por las constantes acusaciones de corrupción, Cortés abandonó México para siempre y regresó a España con la esperanza de defender su reputación directamente ante el rey Carlos V. Dejó el Palacio de Cortés bajo administración de su hijo Martín Cortés, el hijo legítimo que había tenido con Juana de Zúñiga. Sin embargo, Cortés nunca recuperó el poder e influencia que una vez tuvo. Pasó sus últimos años en España intentando sin éxito que la corona le restituyera títulos y privilegios que le habían sido quitados. Murió en 1547 cerca de Sevilla, a los 62 años en relativa pobreza y olvidado por aquellos a quienes había servido. Su cuerpo fue trasladado a México años después y enterrado en la Ciudad de México, aunque la ubicación exacta de sus restos se mantuvo en secreto durante siglos, por temor a que fueran profanados por descendientes de aquellos a quienes había conquistado. Después de la partida de Cortés, el Palacio de Cortés pasó por múltiples manos y funciones a lo largo de los siglos. Durante el resto del periodo colonial fue utilizado por diversos funcionarios españoles como residencia administrativa. En algunos periodos funcionó como prisión donde se encerraba a rebeldes indígenas y criminales comunes durante la Guerra de Independencia de México entre 1810 y 1821. El palacio cambió de control varias veces entre fuerzas realistas que defendían el dominio español e insurgentes que luchaban por la independencia. Las paredes del edificio todavía conservan impactos de bala de esas batallas. Después de la independencia, el palacio fue utilizado como sede de gobierno estatal de Morelos, oficinas administrativas y finalmente fue convertido en museo en el siglo XX. Esta transformación en museo fue controversial porque requirió decisiones difíciles sobre cómo presentar la historia de un edificio tan cargado de simbolismo negativo. Hoy en día, el Palacio de Cortés alberga el Museo Regional Cuauhnahuac, que exhibe colecciones relacionadas con la historia de Morelos desde la época prehispánica hasta la Revolución Mexicana. Los murales pintados por Diego Rivera en la década de 1930 cubren las paredes del segundo piso, representando la historia de México desde la conquista hasta la Revolución, con un énfasis particular en la resistencia indígena y las injusticias de la colonización. Estos murales son en sí mismos polémicos porque presentan a Cortés y los conquistadores españoles como villanos absolutos mientras glorifican la resistencia indígena. Rivera pintó a Cortés como una figura demoníaca rodeada de muerte y destrucción, una representación que generó protestas de grupos que consideraban la interpretación demasiado simplista y antiespañola. Sin embargo, para muchos mexicanos, estos murales representan una corrección histórica necesaria después de siglos de narrativas coloniales que glorificaban la conquista como una misión civilizadora. Las excavaciones arqueológicas realizadas en los terrenos del Palacio de Cortés durante el siglo XX
revelaron descubrimientos inquietantes que confirman muchas de las historias oscuras asociadas con el edificio. Debajo de los cimientos del palacio, arqueólogos encontraron los restos del templo prehispánico de Quetzalcóatl, que Cortés había ordenado destruir. Entre las ruinas del templo se descubrieron cientos de esqueletos humanos que no correspondían a entierros ceremoniales prehispánicos, sino que mostraban signos de muerte violenta durante el periodo colonial. Algunos esqueletos tenían marcas de tortura, otros mostraban evidencia de ejecución mediante decapitación o ahorcamiento, y muchos estaban dispuestos en fosas comunes sin ningún ritual funerario. Estos hallazgos proporcionan evidencia física del terror que Cortés y sus sucesores emplearon para mantener el control sobre la población indígena. También se descubrieron túneles parcialmente colapsados que conectaban el palacio con otros puntos de la ciudad, confirmando las leyendas sobre pasajes secretos. Algunos de estos túneles contenían objetos intrigantes, monedas españolas antiguas, fragmentos de cerámica, herramientas y, en un caso, un cofre de madera podrido que alguna vez pudo haber contenido documentos o valores, pero que estaba vacío cuando fue encontrado. Los arqueólogos creen que estos túneles fueron intencionalmente sellados en algún momento del siglo XV, posiblemente para ocultar evidencia de actividades ilícitas o para proteger tesoros escondidos. Hasta el día de hoy se sospecha que existen cámaras selladas adicionales bajo el palacio que nunca han sido exploradas completamente debido a preocupaciones sobre la estabilidad estructural del edificio histórico. Uno de los aspectos más polémicos del Palacio de Cortés en la actualidad es el debate sobre cómo debe ser recordado y presentado al público. Algunos historiadores y educadores argumentan que el palacio debe ser preservado como un monumento a las víctimas de la conquista, un lugar donde se cuenta honestamente la historia de violencia, explotación y genocidio que caracterizó la colonización española. Proponen que las exhibiciones del museo enfaticen las perspectivas indígenas, documenten detalladamente los crímenes cometidos por Cortés y sus seguidores, y funcionen como espacio de reflexión sobre las consecuencias duraderas del colonialismo en México. Otros argumentan por un enfoque más balanceado que reconozca la complejidad histórica, presente múltiples perspectivas, incluyendo la española, y evite lo que consideran una demonización simplista de figuras históricas. Este debate refleja tensiones más amplias en México sobre cómo reconciliarse con un pasado colonial que es simultáneamente fundamental para la identidad nacional moderna y profundamente traumático. La ubicación del Palacio de Cortés en Cuernavaca tiene significado adicional en el contexto de la Revolución Mexicana. Durante la revolución entre 1910 y 1920, Morelos fue el centro del movimiento zapatista liderado por Emiliano Zapata, quien luchaba por la reforma agraria y los derechos de los campesinos indígenas y mestizos, que todavía sufrían explotación similar a la de la época colonial. Zapata y sus fuerzas ocuparon temporalmente el Palacio de Cortés en varias ocasiones, utilizándolo como cuartel general. Para los zapatistas, tomar el Palacio del Conquistador español tenía un valor simbólico enorme. Representaba la continuación de la resistencia indígena que había comenzado con la conquista casi 400 años antes. Zapata supuestamente dio discursos desde el balcón del palacio, prometiendo devolver las tierras robadas a las comunidades campesinas y terminar con los sistemas de explotación heredados de la época colonial. El legado del Palacio de Cortés plantea preguntas incómodas sobre memoria histórica, justicia y reconciliación. ¿Cómo debe una sociedad moderna lidiar con monumentos construidos por perpetradores de atrocidades históricas? ¿Es suficiente convertir estos lugares en museos que educan sobre los crímenes del pasado, o deberían ser demolidos como símbolos de opresión? ¿Puede un edificio ser separado moralmente de las acciones de quien lo construyó? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y México continúa debatiendo estas cuestiones. Lo que es indiscutible es que el Palacio de Cortés representa uno de los capítulos más oscuros de la historia mexicana, un recordatorio permanente de que la grandeza arquitectónica y cultural a menudo se construye sobre cimientos de sufrimiento humano. Esta petición generó debate internacional con algunos apoyando el llamado a reconocimiento histórico, mientras otros lo criticaban como política simbólica que no abordaba problemas contemporáneos.
En este contexto, el Palacio de Cortés se convirtió en un punto focal de manifestaciones y contramanifestaciones. Grupos indígenas organizaron marchas exigiendo justicia histórica y la devolución de tierras comunales, mientras que otros defendían el legado hispano de México como parte integral de la identidad nacional que no debería ser demonizada. Documentos históricos descubiertos en archivos españoles en años recientes han proporcionado nueva evidencia sobre las actividades de Cortés durante su residencia en el palacio. Correspondencia entre Cortés y funcionarios de la corona española revela detalles sobre el sistema de encomiendas que operaba desde el palacio. En estas cartas, Cortés describe casualmente cómo distribuía pueblos enteros de indígenas entre sus soldados como recompensa por servicios militares, tratando a seres humanos como propiedad que podía ser transferida a voluntad. También se han encontrado registros contables que documentan los tributos extorsionados a comunidades indígenas, cantidades enormes de maíz, frijol, algodón, cacao y trabajo forzado que fluían hacia el palacio sin ninguna compensación. Estos documentos proporcionan evidencia irrefutable de la explotación sistemática que caracterizó la administración de Cortés. Uno de los misterios persistentes del Palacio de Cortés involucra la desaparición de documentos personales que Cortés supuestamente mantenía en el palacio. Se sabe que el conquistador escribió extensamente durante su vida, incluyendo las famosas cartas de relación enviadas al rey Carlos V, pero también mantenía diarios privados, correspondencia personal y registros administrativos detallados. Muchos de estos documentos nunca han sido encontrados. Algunos historiadores especulan que fueron destruidos intencionalmente por la familia de Cortés después de su muerte para ocultar evidencia de crímenes o actividades comprometedoras. Otros creen que podrían estar escondidos en alguna cámara secreta del palacio que nunca ha sido descubierta. La existencia de estos documentos perdidos es más que curiosidad histórica. Podrían contener información que cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de la conquista y sus consecuencias. La arquitectura del Palacio de Cortés también revela detalles fascinantes sobre la mentalidad del conquistador. El edificio fue diseñado no solo como residencia, sino como declaración de poder permanente. Cortés eligió materiales y técnicas de construcción destinados a durar siglos, utilizando piedra volcánica masiva unida con mortero de cal que ha resistido terremotos, guerras y el paso del tiempo. Las proporciones del edificio, los altos techos, las gruesas columnas y los amplios espacios fueron calculados para impresionar e intimidar a los visitantes. Cuando líderes indígenas eran convocados al palacio para audiencias con Cortés, el edificio mismo comunicaba un mensaje sobre la permanencia del poder español y la futilidad de la resistencia. Esta arquitectura del poder era tan efectiva psicológicamente como la fuerza militar en mantener el control colonial. En años recientes, el Palacio de Cortés ha sido objeto de estudios arqueológicos no invasivos, utilizando tecnología moderna como radar de penetración terrestre y escaneo láser 3D. Estos estudios han revelado anomalías interesantes en la estructura del edificio, espacios vacíos debajo de pisos que no corresponden a ninguna habitación conocida, variaciones en el grosor de muros que sugieren puertas selladas y patrones en la disposición de piedras que podrían indicar entradas ocultas. Los investigadores responsables de estos estudios son cautelosos al interpretar los resultados, pero reconocen que el palacio probablemente contiene secretos arquitectónicos que todavía no han sido descubiertos. Sin embargo, las restricciones sobre excavaciones en edificios históricos protegidos significan que muchas de estas anomalías probablemente nunca serán investigadas completamente. El Palacio de Cortés funciona hoy como un espacio complejo donde coexisten múltiples narrativas históricas a menudo contradictorias. Para algunos es un monumento a la ambición humana y el choque de civilizaciones que creó el México moderno. Para otros es un recordatorio doloroso de genocidio, esclavitud y la destrucción de culturas indígenas. Para historiadores es una fuente invaluable de información sobre la conquista y el periodo colonial temprano. Para arqueólogos es un sitio que todavía guarda secretos por descubrir. Para activistas es un símbolo de injusticias históricas que continúan afectando a comunidades indígenas en la actualidad. Todas estas perspectivas tienen validez y la tensión entre ellas es parte de lo que hace al Palacio de Cortés tan polémico y fascinante.
La historia del Palacio de Cortés nos enseña que los edificios históricos nunca son simplemente estructuras neutrales de piedra y mortero. Son repositorios de memoria colectiva, testigos silenciosos de eventos que han dado forma a sociedades enteras, y símbolos que diferentes grupos interpretan de maneras radicalmente distintas según sus propias experiencias y valores. El palacio que Hernán Cortés construyó como monumento a su poder se ha convertido en algo muy diferente de lo que él imaginó. Un lugar donde México confronta las complejidades de su historia colonial, debate sobre justicia histórica y busca maneras de recordar el pasado sin quedar atrapado en él. Cada generación de mexicanos ha tenido que decidir qué significado dar al Palacio de Cortés, y es probable que las generaciones futuras continúen reinterpretando su legado. Si esta historia sombría te ha impactado tanto como a nosotros, si crees que estas verdades polémicas merecen ser conocidas y discutidas abiertamente, ayúdanos a seguir investigando los lugares más controversiales de nuestra historia. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este documental con alguien que necesite conocer la verdad completa sobre los monumentos que definen a México. Y ahora, dime, ¿crees que el Palacio de Cortés debería ser preservado como está, convertido completamente en un memorial a las víctimas de la conquista o incluso demolido como símbolo de opresión colonial? ¿Es posible reconciliarse con esta historia oscura o deberíamos mantener viva la controversia para nunca olvidar lo que ocurrió? Tu opinión es fundamental para esta conversación. Déjala en los comentarios.